Hola, hola, bienvenidos a la tercera parte de cómo hacer a la chilindrina y ya estamos pues próximos a terminar de hacerla. Bueno, vamos a continuar, pero antes de continuar no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos personajes que voy a subir de esta colección del Chavo del 8. Así que suscríbete, activa la campanita, dale like a este video y compártelo. Nos ayudas mucho para crecer juntos. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer este saquito, miren, el saquito, ¿no? de la chilindrina, que realmente pues le hice este detalle así para que simule, pues para poderlo torcer más fácilmente, porque ya se lo pone así torcido en la parte de atrás. Bueno, dicho esto, vamos a realizar dos piezas primero y de ahí las unimos, ¿no? Les voy a indicar aquí, yo ya hice, miren, la primera pieza. Entonces vamos a hacer exactamente igual esta otra pieza. Vamos a hacer dos igualitas, entonces ya les voy a indicar ahorita cómo la hice. Entonces vamos a iniciar realizando 12 cadenitas. Vamos a hacer así. 1 y 12. Ahora vamos a tejer aquí 11 puntos bajos, ¿no? Empezando desde la segunda cadena, desde el ganchillo, y nos vamos a ir tejiendo estos 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 11 puntos. Ahora vamos a hacer 3 filas de altura. Vamos a tejer estos 11 puntos girando el tejido y tejemos, ¿no? Sin hacer cadenas al finalizar. Vamos a hacer 3 filas de altura de 11 puntos. Con esta que hicimos serían 4. Listo, miren, ya tejí mis 3 vueltas filas de altura. Con la inicial serían 4, ¿no? Listo, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a girar el tejido. Y vamos a hacer 4 puntitos, ¿no? 4 puntos bajos. 1 y 4. Ahora vamos a levantar 7 cadenas. 1 y 7. Nos vamos a saltar solo 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el cuarto le pincho y termino tejiendo estos 4 puntos. 1 y 4. Listo, ya terminamos, miren así. Esto es para hacer aquí luego la manguita. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer estos 4 puntos. 1 y 4. Ahora nos vamos a ir tejiendo, miren, estas 7 cadenitas, ¿no? Si bien es cierto que están aquí del lado revés, pero sí se puede ver, miren, estas hebritas. Estas hebritas son cada cadenita. Entonces vamos a ir cogiendo así, miren, cada hebrita y nos vamos tejiendo 7 puntos. 1 y 7, ¿no? Y ahora nos vamos tejiendo estos 4 puntos de aquí, de la base. 1, 2, 2, 2, 2, 3 y 4. Miren. 4 puntitos. Vamos a girar nuestro tejido y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a saltarnos el primer punto y vamos tejiendo desde el segundo punto y nos vamos a ir tejiendo estos 14 puntos en total hasta el final. Listo, ya tejí mis 14 puntos. Ahora voy a girar el tejido y voy a tejer 12 puntos bajos sin saltarme ningún punto ahorita. Y voy a irme tejiendo 12 puntos. Listo, ya tejí los 12 puntos y me sobran 2 puntos. Este me salto y tejo el último puntito. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a girar mi tejido. Me voy a saltar este punto y me voy a ir tejiendo solo 12 puntos hasta el final, porque tengo 12 puntos aquí, pero saltándome el primero. Listo, miren, aquí ya tejí mis 12 puntos, giro el tejido y voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 4, una disminución, cojo así lazada, cojo el otro punto, cojo lazada, y tengo 3, cojo lazada y tejo los 3. Vamos de nuevo 4 puntos, 1 y 4.
y voy a hacer otra disminución. Cojo lazada, el último también. Tengo 3, cojo lazada y tejo. Voy a girar de nuevo el tejido. Me voy a saltar el primer punto y me voy tejiendo estos 9 puntos que me faltarían tejer hasta el final. Listo, miren, aquí ya tejí mis 9 puntos. Ahora voy a girar. No importa si se les está haciendo así como, miren, así como cosido, no importa, esa es la idea. Entonces vamos al siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Repetimos, un punto bajo, una disminución. Y por último, de nuevo, un punto bajo y una disminución. Aquí ya se me zafó. Y una disminución. Miren así. Giramos el tejido y vamos a tejer normalmente estos 6 puntitos que nos han quedado. 1. Y por último, aquí está el último puntito, 6 puntitos. Miren, así de esta manera. Y bueno, aquí ya tejí otra vez la pieza. Miren, aquí tengo una pieza. Y aquí tengo la otra pieza. Estas hebritas que nos está sobrando así, no se preocupen porque cuando hagamos una vuelta al final se van perdiendo. Ya, entonces aquí tenemos, miren, 2 piezas. Vamos primero a cortar esta hebrita ya. De la pieza última que hicimos. Vamos a cortar. Entonces yo les voy a indicar la forma como vamos a hacer. Miren, las 2 piezas están iguales, ¿no? Aquí tenemos realmente un ángulo recto que se forma. Aquí está recto, recto y aquí viene la curva. Recto, recto y acá viene la curva, ¿no es cierto? Entonces en esta parte de aquí miren que está recta, que incluso aquí en esta parte recta aquí es donde se ven las cadenas y los puntos, miren. Y en esta otra parte recta en cambio se ven los finales de cada fila que hacíamos cuando girábamos. Entonces esta parte que se ven los puntos la vamos a girar así para que esta curva nos quede hacia abajo y cuando terminaban las filas nos quede hacia arriba, ¿ya? Si esta le hacemos lo mismo y le giramos, nos quedarían 2 brazos derechos, ¿no es cierto? Y la idea es que esto nos quede hacia este lado y hacia este lado. Para esta hacerla del otro lado, simplemente vamos a virar la pieza así, a virarla del lado contrario, miren, y ya nos quedaría, ¿no? Ya nos quedaría de igual forma aquí los puntitos de las cadenas y acá los finales de cada vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estas 2 piezas así, tal como están así. Y vamos a unir toda esta parte de arriba haciendo puntos bajos, ¿ya? Entonces, vamos a coger el estambre y nos vamos a unir aquí en esta primerita, en este huequito, miren, que está aquí. En este huequito, ¿ya? Entonces, este huequito de aquí yo voy a ingresar así el estambre. Miren, este le voy a poner hacia adelante. Voy a hacer una cadena que simularía como que fuera un punto, ¿no? Y voy a aprovechar esta otra hebra que está acá atrás y la voy a poner adelante las 2 para irlas perdiendo. Entonces yo primerito voy a tejer aquí los puntos de aquí. Como yo les he indicado en los tutoriales, vamos a tomar como que fueran puntos las uniones, el final, miren estas rayitas que se forman de cada fila y también en el centro de cada franjita. Entonces si yo me cogí al final aquí, ¿no? Me voy a ir ahora al centro de la franja, que sería aquí, y voy a hacer el punto. Como yo hice al principio una cadenita que simula un punto, entonces este sería el segundo. Bueno, iríamos 2. Ahora me toca aquí al final, en la unión. 3. Miren, vamos en el centro. 4. Vamos aquí en la unión. 5. Vamos al centro. 6. Vamos en la unión. 7. Vamos al centro. 8. Vamos en la unión. 9. Estamos 9 ya.
Estas hebritas, como ya las perdimos, las vamos a cortar para que no nos vayan a estorbar. Vamos a cortarlas, ¿ya? Estamos 9, ¿no es cierto? 9 puntos hasta ahí. 9. Vamos, nos tocaría el centro. 10. Vamos aquí en la unión. 11. Vamos aquí en el medio. 12. Vamos en la unión 13 y vamos en el medio 14. Aquí miren, terminaríamos con 14, justo aquí donde terminó esta fila de acá. Entonces ahora vamos a coger la otra pieza como está así acomodada y vamos a unir, ¿no? Esta hebrita vamos a ponerla hacia acá. Miren, entonces yo me voy a pinchar aquí igual en el final donde terminó en este huequito, miren, este huequito de aquí, y voy a hacer de igual forma 14 puntos. Voy a poner estas hebras hacia adelante para irlas perdiendo, la de acá atrás también, para que no se me afloje el punto, ¿no? Entonces voy a coger la lazada y voy a empezar a tejer y voy 1, vamos al centro acá 2. Y así mismo en los mismos espacios voy cogiendo 2, ¿no? Y el último 14. Miren. Entonces nosotros, déjenme acomodar este estambre de acá. Ya hemos unido, miren, estas dos piezas así, ¿no? Que nos quede estas curvitas al interior para luego poder doblar así, ¿no? Entonces ya hicimos esta parte de aquí. Ahora lo que vamos a irnos yendo es ahorita aprovechar que estamos aquí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, ¿no? Vamos a girar el tejido y nos vamos a ir haciendo un punto bajo. Aquí hago un punto bajo, así de esta manera, y una disminución. Y esto me voy a ir yendo haciendo por todo esto hasta aquí. Voy a repetir un punto bajo, una disminución por toda esta fila, hasta aquí, hasta el final. Listo, miren, ya hicimos un punto bajo y una disminución en toda esta fila, ¿no? Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es me voy a ir haciendo puntos deslizados todo alrededor de esta parte de aquí, así. Voy a ir haciendo puntos deslizados pero flojito. No voy a apretar para que no se me frunza. Entonces aquí inicio primero haciendo una cadena. Miren, ¿no? Aquí en esta parte de aquí es fácil porque aquí pues yo ya le veo los puntos realmente para ir cogiendo. Simplemente aquí donde hicimos la primera fila para unir y la fila de disminuciones vamos a hacer aquí en el centro como que fuera un punto, así como siempre cogemos el final cuando son filas, ¿no? Vamos a coger acá 2, así vamos a hacer flojitos, ¿no? 3, y me voy a ir, miren, de aquí me salieron 3, ¿no? De estas dos filas que hice en la unión. Y ahora sí me voy a ir tejiendo, miren, voy cogiendo punto sobre punto, porque aquí sí se ven ya los puntos, ¿no? Entonces yo me voy a ir cogiendo así, haciéndolo muy flojito, así, miren, hasta llegar acá. Ya les indico, solo hasta llegar acá. Listo, miren, yo ya hice mis puntos deslizados hasta llegar a la esquina. Para girar voy a hacer una cadena, así, y luego me voy a enlazar acá al lado. Miren, acá al lado, si ven que ahora nos toca como los finales de las vueltas que no se ven puntos, entonces vamos a ir tejiendo al final de la fila, en el centro, aquí en la unión, en el centro, así, ¿no? Como ya les he indicado. Entonces aquí nos tocaría tejer es aquí, miren. Entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora ya me tocaría aquí en el centro, punto deslizado, y vayan haciéndole flojito. No le hagan apretado para que no se les frunza. Entonces yo me voy a ir tejiendo así, 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 miren. Yo cuando ya llego aquí, porque aquí terminan las franjas, ya empiezan aquí de nuevo, miren, se ven las cadenas de los puntos, ¿sí? Entonces yo me voy tejiendo así estas cadenas de los puntos.
luego me toco con los otros puntos. Cuando yo llegue acá ya les indico. Vamos a tejer hasta aquí, ¿ya? Vamos a tejer así y hasta aquí. Aquí hice una pausa porque tejí esta partecita de aquí antes de tejer estos puntos de aquí. Entonces aquí voy a hacer una cadenita así. Entonces voy a coger el primer puntito, la primera hebrita del puntito, miren, deslizado. Entonces me voy a ir cogiendo así cada puntito, ¿no? Me voy haciendo deslizados porque aquí se coge claramente los puntitos. Aquí sí se miran, ve. Aquí se miran los puntitos. Así nos vamos tejiendo. Y cuando miren aquí ya me falta un puntito. Ya tejí todos los puntitos. Para pasarme al otro lado voy a hacer una cadena. Y ya me uno, miren, al otro puntito de acá al lado, ¿no? Entonces voy a ir cogiendo cada puntito y voy haciendo un punto deslizado. Entonces aquí voy a ir tejiendo así. Ahora cuando aquí ya voy a coger la curva para hacer aquí en los finales de vuelta, voy a hacer aquí en la esquina una cadena y continúo. Miren así, ¿no? Tejí hice una cadena y seguí acá. Ya llegué acá al final, de igual forma voy a hacer una cadena y me voy a ir tejiendo, miren, cogiendo aquí los puntos que se ven, ¿no? Porque se ven como las cadenitas ahí. Entonces me voy a ir tejiendo cada cadenita hasta acá, hasta la esquina. Y listo, miren, aquí ya llegué a la esquina y aquí ya nos encontramos de nuevo con lo que cuando unimos las dos piezas. Acá no vamos a hacer nada, aquí simplemente le vamos a cortar la hebra. Y bueno, vamos a desaparecer esta colita. Vamos a desaparecer, este es el derecho, de aquí atrás del tejido. Miren, entonces sería así, ¿no? Entonces la parte así sería el saquito, va a ser, ¿no? Esta va a ser la parte de abajo. Entonces aquí simplemente lo que vamos a sacar son las manguitas. Recuerden que este es el lado derecho de donde hicimos, miren, se ve los puntos deslizados al derecho, ¿no? Entonces simplemente nos vamos a coger otra vez el estambre y vamos a hacer las manguitas, ¿no? Vamos a hacer las mangas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a introducir aquí, en este huequito de aquí, miren, de aquí, ¿no? Y nos vamos a ir yendo, tejiendo puntos, ¿no? Vamos a hacer aquí puntitos. Voy a hacer una cadena. Esta primera cadena me va a contar como un punto y voy a sacar de aquí 14 puntos, ¿no? Me voy a ir tejiendo. Entonces, miren, aquí ya hice como la cadena que fuera 1, 2, miren, 3, voy a ir cogiendo los puntos, ¿no? 4, miren, 5, 5, 5, 5, voy acá 6, en esta esquina 6, 6, vamos acá 7, vamos cogiendo estos espacios, ¿no? 7, esta hebrita la voy a cortar porque ya me está estorbando. 7, voy a sacar de este espacio, como les dije, 14 puntos, ¿no? 7, miren. Aquí me cojo 8, 9, 10, 11, 12, 12. Miren, 12, y aquí es donde hice la cadena, 12, ¿no? Aquí es donde hice la cadenita, miren, esta es la cadenita que inicié, voy 12, ¿no? Me meto aquí, 13, y le voy a dar en este huequito antes de la cadena, 14, así, y aquí tendríamos ya 14 puntos, miren. Contando desde esta cadenita que hicimos al inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo, ahora me voy a unir a la cadenita que hice al inicio, a esa me voy a unir, que es esta de aquí, miren.
me voy a unir y voy a levantar el primer punto como de la segunda vuelta sería. Entonces me voy a ir tejiendo estos 14 puntos y voy a hacer aquí, a ver, me tocaría hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 vueltas de altura de 14 puntos. Voy a levantar 7 vueltas de altura, ¿no? De los 14 puntitos. Aparte de estos ya hice los 14. Aparte de esta voy a levantar 7 filas. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa manguita también y voy a cortar aquí la hebra. Simplemente hago esto y voy a ensartar la aguja. Y lo que voy a hacer aquí es un punto falso para cerrar, ¿no? Entonces me salto este punto, voy al siguiente por debajo y luego me pincho por donde, miren, salió por aquí, por donde salió la hebra, y me voy hacia atrás, perdiendo esta colita. Así, miren, jalo. Entonces aquí ya se forma el puntito falso, ¿no? Y esa colita ya la corto. Listo, miren, así le hice la manga, la otra le hacen lo mismo. Y así nos quedaría, miren, esta es la parte, acuérdense que aquí se le ve doble por lo que unimos las piezas así. El saco sería así, ¿no? Entonces para ponerle así, miren, y les voy a traer aquí que tengo el cuerpito y les voy a indicar, ¿no? Entonces el saco se lo pondría así, entonces se metería así, miren, ¿no? Entonces aquí le voy a dar 1 y 2 vueltitas y la meto aquí, miren, así, y se mete así de esta manera en la otra partecita del saco, ¿no? Entonces le vamos a acomodar bonito aquí cómo se le ve el saquito, miren. Si quieren le torcen así, o si no le pueden poner sin torcer, igual se les ve como este detalle, algo así, ¿no? Porque igual se les ve bien, miren, pero en la parte de atrás se les debe ver así y esta sería la parte de adelante. Entonces simplemente el cuellito va encima del saco, vamos a alzar el cuellito y el saco lo vamos a poner debajo y miren, el cuello va encima. Entonces nos quedaría así. Así nos quedaría, miren, el saco de la chilis. Aquí se le ve así la parte de atrás, como que ella lo tiene así al saco, ¿no? Como que se lo ve como que lo tiene doblado. Medio raro se lo pone. Entonces, miren, así sería el saquito de la chilindrina, nos quedaría así. Bueno, vamos a dejar a un lado esta pieza. Y ahora lo que les voy a indicar son las gafas que yo hice, ¿ya? Miren, aquí tengo las gafas y las voy a sacar ya para indicarles cómo las hice. Entonces, miren, estas gafitas las hice así con alambre y las forré con estambre. Y solo las puntitas las dejé así, ¿no? Entonces, yo me armé una pieza. Miren, aquí tengo unos palitos. O sea, si ustedes pudieran tener un palito así de este grosor, es un cuadrado realmente, miren. Aquí yo uní 9 palitos para que me dé, o sea, el grosor de esto es el tamaño, miren, que ustedes quieren de su lente, ¿no? Como ustedes quieran hacerlo, si lo quieren hacer redondo, pues tienen algo redondo, lo pueden hacer. Este palito, a ver, vamos a ver cuánto mide, ¿ya? Este palito, miren, aquí están los centímetros acá abajo, mide aproximadamente como casi 2 centímetros, está 1.8, ¿sí? 1.8 centímetros, ¿no? De cada lado. Pues como no tenía un palito de ese grosor, realmente uní este para poder hacer más o menos esto. Como unos 2 centímetros podemos hacerle de cada lado. Entonces lo uní así con cinta para que esta sea una herramienta que ya les quedaría. Esta herramienta les quedaría para hacer siempre lentes de este tamaño. Y así ustedes van a hacer el grosor para que más o menos le cachen cómo es para hacer los lentes. Entonces vamos a tomar un alambre de aproximadamente unos 40 centímetros, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Con el palito que yo les dije, déjenme a ver, le hago un poquito para acá atrás. Ya. Con el palito que yo les dije, miren, entonces vamos a empezar así, ¿no? Y vamos a ponerle más o menos como unos 5 centímetros, dejémosle aquí. Y lo que vamos a hacer es irle dando vueltas, ¿no? Vamos a darle vuelta así. 1, 2, 3,
y la cuarta quedaría hacia arriba, ya, así, más o menos, ¿no? Entonces esto lo vamos a sacar de aquí. Miren, aquí yo ya le saqué, entonces me queda así, ¿no? Me quedaría, déjenme subirle un poquito la cámara, ya, me quedaría así, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces en la mitad yo aquí voy a abrirle así, miren, ¿no? Y luego esta parte de aquí la voy a girar hacia abajo para que la patita me quede hacia abajo, así, miren, ¿no? Entonces aquí la idea es aquí hay que tener mucha paciencia, chicas. Ir acomodando realmente aquí. Esta va a ser la parte, miren, esta de aquí, como pueden ver, miren, es la parte de acá arriba. Entonces, ustedes van a ir acomodando, obviamente, que les quede firme, así, miren. Entonces, lo que yo aquí hice es, por ejemplo, le pegué para que me quede firme aquí, como ya le puse la parte que, cómo me iba a quedar, entonces yo le puse aquí un poquito de cinta, aquí, de cinta adhesiva para que me quede firme y ya no se me mueva. Y ya cuando le tenía igual puesto esto ya acomodado acá, igual hice lo mismo, un poquito de cinta hasta aquí la mitad. Porque luego estas las vamos a doblar, ¿no? Entonces vamos a poner, cuando ya ubiquemos bien, que estén los cuadraditos, que sería, por ejemplo, esta es la carita de la muñeca, miren. Le va a quedar así, ¿no? Los lentecitos. Y ubiquemos nosotros bien esto, que nos quede así. Y vamos a poner aquí cinta adhesiva uniendo las dos hasta aquí, miren, para que nos quede así las dos uniditas. Y lo mismo vamos a acomodar el lado de acá, que nos quede bien las dos partes. Y vamos a poner tanto cinta acá y acá. Miren, aquí yo ya le puse cinta, ¿sí ven? Cinta adhesiva. Entonces aquí ya se ve. Después le hacen lo mismo la parte de acá, ¿ya? Entonces lo que les quiero indicar es primero esta parte. Luego aquí lo que vamos a hacer es, vamos a girar un poquito así. Vamos a mandarle para atrás, así, miren. Vamos a irle dando forma. Luego que le mandamos para atrás, espérenme un ratito, está un cabello por aquí. Ya. Vamos a hacerle así, como que horizontal, miren, así horizontal. Entonces le vamos a dejar aquí como que su dedito se pueden más o menos medirle para que quede así. Miren, quede este espacio. Primero hacemos horizontal y luego doblamos. Miren, y así nos queda la primera patita, que sería esta así, miren, ¿no? Esto de aquí. Entonces, lo mismo van a hacer aquí. Van a ubicar bien el cuadrito, le van a poner cinta, le hacen primero horizontal y luego la giran. Vamos a poner cinta esta parte de aquí, pero ubicando bien, ¿no? Vamos a que quede el mismo cuadrito acá. Listo, miren, ya le hice las dos partes, tanto la una como la otra, ¿no? Entonces aquí, miren, más o menos le dejé como 4 centímetros y le doblé la puntita. Con la pinza, ¿no? Cogen una pinza y le doblan esta como gotita. Así. Simplemente le doblan así. Con una pinza y esto luego le unen nada más. Le van a unir así. Miren, como una gotita nada más. Solo como para que luego no se vayan a pinchar. Y así nos quedan más o menos los lentes, miren, de la chilis, ¿no? Nos quedarían los lentecitos. Entonces, pues esto obviamente pues va... Esto es como que está apretadito, miren. Entonces, ahí se van a quedar, miren, no se caen los lentes. Ustedes quieren hacerle más largo, más corto, pues ya. Esto más o menos mide 4 centímetros. Miren. Entonces nos quedaría así. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es simplemente le vamos a forrar. Así como hemos hecho algunos accesorios para los amigurumis forrado. Entonces simplemente vamos a ir con el estambre, por ejemplo negro, vamos a ir dando vueltas. Esto sí nos toca bastante paciencia por estas partes de aquí, que nos toca ir así despacito. Entonces vamos a poner silicona caliente o fría. Aquí en estos lentes de pronto puede servirles más la silicona fría. ¿Por qué? Porque se demora en secar. En cambio, la silicona caliente, como se seca muy rápido, tienes que rápido dar la vuelta, entonces si no se te seca. Entonces lo que pueden hacer es utilizar pegamento, puede ser también blanco o silicona fría, y van envolviendo así despacito. Por ejemplo, se van envolviendo desde aquí, desde el palito así, van dando vueltas, suben aquí,
Puede ser así, miren, se van recto acá y luego bajan este otro palito. Y luego se volverían a unir por aquí. Aquí le pasan de nuevo y van así y terminan acá. Ese proceso vamos a hacer. Miren, así ya le tengo avanzado esta parte de aquí. Miren, así. Le dejé un pedacito aquí. Luego esto ya con silicona le terminas de forrar. Bien. Entonces le fui así, miren, envolviendo aquí, acá arriba, como yo les dije, y terminé acá. ¿No? Acá igual voy a cortarle el exceso. Después me voy a enganchar de nuevo aquí. Me voy a ir así enrollando toda esta parte. Me paso nuevamente aquí la parte de arriba y luego me engancho acá y termino aquí. Y listo, miren, así me quedaron los lentes, los lentecitos. Entonces, bueno, los vamos a dejar a un lado porque vamos a terminar de hacer lo que es los detalles de la cabecita. Y aquí los pelitos también les voy a indicar cómo tienen que ir pegando, ¿ya? Vamos a irle pegando o cosiendo, ¿no? Los pelitos. Entonces, miren, déjenme poner la pistola a calentar. Y vamos a ir poniendo, ¿no? Vamos a ir ubicando. Les voy a indicar así, miren. Les vamos a poner alfileres. Vamos a poner alfileres primero, ¿ya? Y yo les voy a ir indicando en qué sitio van a estar. Entonces, estos dos pelitos primero, este va a estar pegado acá. O sea, como que se inclina hacia la izquierda, ¿no? Y luego este otro bucle le pegamos de igual forma pegado a este. Luego este de aquí lo vamos a hacer rectito. Va a caer recto, ¿no? Lo voy a poner ahorita con alfileres. Este de acá igual, recto apegado al que sí acabamos de hacer, ¿ya? Luego el otro recto, pero no apegado a este, dejando este espacio. El otro lo pegamos al lado de este, así, ¿no? Luego este recto, cae solito así. Este otro también cae solito sin pegarse. Así, déjenme poner los alfileres. Y luego estos otros así, este pegado hacia acá, hacia el cabello negro. Y este también lo pegamos hacia allá, hacia la derecha. Están las arañitas de la silicona. Así va a ir pegado el cabello o cosido, ¿ya? Miren, aquí estos dos, dejando este espacio, aquí dejando este espacio, dejamos este espacio, aquí este espacio y aquí este espacio. Entonces vamos a coser o a pegar esto. Listo, miren, aquí ya le pegué, ¿no? Entonces también le puse los ojitos. Los ojitos miden como 9 milímetros de diámetro, ¿no? 9 milímetros más o menos. Miren, aquí tengo ¿cómo es? 1 metro, miren. Mide más o menos como unos 9, sí, 9, 8 milímetros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar 8 filitas desde la cabeza, el color piel, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la 8 le vamos a ubicar los ojos con 1, 2, 3, 4, 5, dejando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos aquí, 5 puntos acá y 7 en el medio, ¿no? Entonces, pues vamos a tomar estambre de color blanco. Y vamos a hacer la lucecita de los ojitos. Nos vamos a ingresar por acá debajo. Y vamos a salir por aquí, miren. Por aquí abajito. En la mitad del ojito, pero en la parte de abajo. Así. Luego vamos a pasar así para arriba. Mira, y le damos al lado contrario. Acá. Y luego nos vamos a pinchar a un ladito. Así. De esta manera, siempre con el estambre para atrás, ¿no? Bueno, si tú ya has realizado algunos de mis tutoriales, ya debes estar muy familiarizado con este proceso de la luz que siempre le ponemos a nuestros amigurumis. Luego nos vamos a pasar del lado de arriba, así mira, de esta manera. Sacamos por acá, eso, no jalamos mucho, ¿no? Solo para que quede. Esta puntadita de aquí le estoy dando porque a veces el estambre se mete por debajo del ojito. Entonces ahí le sujeta y se queda firme, miren. Entonces acá nos enganchamos de igual acá atrás, miren acá abajo quiero decir. Y salimos a un ladito, miren.
Espérenme, acá toca salir. Me estoy saliendo muy para allá. Listo. Jalamos. Y hacemos lo mismo. Nos pinchamos aquí mismo por donde salimos. Y nos vamos a salir por acá, por abajo donde está el huequito para ingresar el cuello. Porque ya no vamos a necesitar. Si se les mete así, miren, un poquito la lucecita, simplemente con la aguja hacemos esto. Intentamos un poquito, miren, ya. Y queda bien, ¿no? Entonces no jalen mucho cuando vayan a rematar. Y simplemente ahorita rematamos el blanco. Listo, miren, así nos quedó la lucecita de los ojos. Y ahora ensarté hilo de bordar de color negro para hacer este detalle. Ahora me voy a salir aquí en esta parte del ojito. Miren, a la misma altura de donde nos salimos para hacer la luz de los ojos, miren. Si ven que es la misma fila, pero no me ubico en el centro, sino aquí, más acasito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a inclinar así una fila. Y voy a topar justo aquí donde llega lo blanco. No más acá, sino aquí donde llega lo blanco. Y vuelvo y me salgo por aquí, por donde ingresé. Así, miren, para hacer este detallito de acá arriba de los ojos. Voy a darle otra pasadita ahí mismo. Así. Miren. Y ahora me salgo por el otro lado. Por el otro ladito del ojo para hacer exactamente, miren, lo mismo. Y me queda así. Y voy a hacer exactamente lo mismo acá. En este otro lado. Entonces me pincho ahí. Miren. Me voy a pinchar acá. Así. Y luego me vuelvo a pinchar acá. Entonces voy a salir por cualquier otro lado. Voy a rematar porque las cejas y las pestañitas lo voy a hacer con un hilo de bordar más delgadito que este. Casi la mitad del grosor de este. Para que quede como más delicadito. Miren, y así nos queda esa parte. Entonces vamos a rematar este hilo y vamos a ensartar un hilo de bordar más delgadito. Listo, miren, aquí me voy a salir. De igual forma, 2 filitas hacia arriba de donde hicimos este detalle de arribita del ojo. Creo que he ensartado mucho, mucho hilo de bordar. Bueno, entonces miren, de aquí de donde está la misma dirección subo 1 y 2. Y luego la cejita simplemente va a ser del mismo ancho de esto. Son 1, 2, 3, miren, pero me voy a inclinar una filita. Así que me voy a inclinar esta fila, sería que pincho acá. Luego me voy a salir por el otro lado, miren así, para que me quede más delicadita la ceja, porque como ella es niña, no le hacemos muy ancha la ceja. Cuando soy en el Chao o el Kiko, le hicimos con este mismo grosor de estambre, pero ella como pues es la chilindrina, es mujer a la final, entonces vamos a hacerle aquí. De igual forma vamos a inclinarle una filita con 3 puntitos, ¿no? Entonces le vamos a inclinar y le vamos a pinchar aquí sería, ¿no? Y vamos a bajarnos, vamos a hacer de una vez, ¿cierto? Las pestañitas, ¿ya? Entonces miren, yo me voy a pinchar y voy a salir justo aquí en el borde donde terminé de hacer, donde me pinché cuando hice esta parte, ¿ya? Entonces, miren, voy a jalar así para que se me forme. Miren, aquí ya se me formó la otra cejita, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un puntito horizontal. Estoy así, miren, en la misma fila me pincho aquí y voy a salir por el mismo orificio. Así. Porque es un detalle como bien delicadito que aquí vamos a hacerle, ¿ya? Así. Miren, me queda como una rayita. Y ahora la otra me voy a hacer así, diagonal. Es como que bajo a esta. Entonces me voy a pasar al otro ojo para hacer exactamente lo mismo. Y me salgo por acá, que no se me quiere salir. Ahí. Me salgo por el otro lado. Y aquí, miren, ya se me forma así,
Miren, como una pequeña pestañita nada más, así. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una puntada horizontal. Aquí en este puntito me regreso por donde me metí. Así de esta manera. Y, uy, ya se me zafó la aguja. Bueno, ya la voy a ensartar así. Y la otra acá abajo así diagonal. Bajo un punto. Y luego me voy a salir para hacer de una vez las pequitas. Entonces las pequitas voy a bajar de donde está aquí. Miren el ojito, voy a bajar una simplemente para hacer las pequitas. Aquí. Sería aquí. Miren. Así. Miren, ya me quedarían así los dos ojitos. Entonces, miren, aquí está el ojito, bajo 1 y 2 para poder hacer unas pequeñas pequitas aquí. Entonces voy a empezar a hacer las pequitas, ¿no? Vamos a hacer entonces aquí, voy a coger, así como hicimos las pequitas del Chavo, si es que ustedes ya hicieron el Chavo del 8, pues van a estar familiarizados con este. Voy a coger un poquitito así de estambre, una poquita, así miren. Cojo el hilo y voy a pasar 1 y 2 veces. Sujeto aquí y jalo así despacio, ¿no? Uy, ya se me enredó acá. Jalo, le hice muy largo este hilo y me toca jalar mucho. Miren, y aquí se nos forma ya una pequita. Luego me vuelvo a meter aquí mismo donde me pinché y me salgo un puntito al lado. Así. He visto que también las pequitas les hacen así como rayitas. Si quieren hacerle como rayitas, le pueden hacer como rayitas. Porque miré una imagen que me mandaron del Chavo que hicieron de mi tutorial y le habían hecho con rayitas así. Y también queda muy bien. O sea, yo les doy algunas opciones, pero ustedes pueden irlas cambiando. Así hacía yo cuando recién inicié en lo que es de los amigurumis. Entonces cogía y le cambiaba algunos detalles. Entonces yo les doy una guía, pero no es que esto tiene que ser así, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo proceso, pasamos 2 vueltitas, jalamos, miren, que no se nos vaya a enredar porque yo he hecho muy largo. Entonces vamos haciendo este proceso, miren, así. Luego me pincho aquí mismo y salgo un puntito más al lado. Si ustedes incluso quieren hacerle más puntitos, más pequitas, pues lo pueden hacer sin ningún problema. También tengo una seguidora que me escribía y me decía que a ella se le dificulta hacer las cabezas en cuadrado, ¿no? Como estilo Funko. Entonces, que si la podía hacer redonda. Claro, o sea, es la opción como ustedes deseen hacer, si ustedes quieren hacerle redonda. Como yo les digo, le pueden hacer la base como yo hice del cuerpo, pero ustedes la cabeza la pueden hacer como ustedes gusten, ¿no? Sí, hasta acostumbrarse es un poquito a veces a sacar la forma, ¿no? Porque siempre nos toca mirar bien, que las esquinas nos queden bien en la parte, por eso hay que ver bien cuando hacemos las disminuciones. Pero bueno, realmente es una cabeza, no es cuadrada, es rectangular, diría yo. Es como un rectángulo. Yo le quise hacer un rectángulo más que un cuadrado. Bueno, miren, aquí ya hicimos 3 pequitas, luego me salí una fila abajo, pero en la mitad de estas 2 pequitas, y voy a hacer una pequita aquí, así. Estos personajes más o menos están midiendo entre 17 y 19 centímetros, más o menos, aproximadamente, por si acaso, porque igual eso también me suelen preguntar. Y bueno, me salgo al lado también igual en medio de las otras 2 pequitas. En la misma fila, ya les indico, jalo esto y ya les indico. Ya, miren, me salgo igual en medio de estas 2 pequitas, pero abajo. Entonces voy a hacer igual aquí una puntada así. Y pues cojo y doy 2 vueltitas y sale, miren. No, y va saliendo así. Y ya nos quedaría estas pequitas de acá, entonces me voy a pasar para el otro lado para hacer exactamente, voy a hacer en el otro lado lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo.
en el otro lado, miren, así. Si ustedes quisieran hacerle más pequitas, pues le pueden hacer más pequitas. Entonces voy a hacer lo mismo en el otro lado. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer las otras pequitas y luego me salí acá. Recuerden que aquí tenemos 7 puntos, ¿no? Entonces vamos a encontrar los 2 puntos del centro de estos 7 puntos, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que le vamos a calcular aquí más o menos, ¿no? Que nos quede. Como siempre el tejido va a diagonal, entonces no es que exactamente, pero ustedes calcúlenle más o menos unos 2 puntitos que queden aquí casi al centro para hacer la boquita. Pero nos vamos a salir una fila más abajito de las últimas pequitas que hicimos. Me pincho así y luego, miren, voy a tomar 1 y 2 puntos y me voy a pinchar una fila más abajo en la mitad de esos 2 puntos. Pero una fila más abajo, miren, así. El estambre queda hacia atrás de la aguja y luego yo simplemente voy a jalar así. Miren, y se me forma la boquita. Entonces yo me voy a pinchar aquí y luego pues salgo por cualquier parte de acá negra porque como es negro no se va a notar mucho lo que sería el remate, ¿no? Miren, entonces jalamos un poquito y ya se forma como la boquita. Miren, ¿no? Y así nos quedaría la carita ya de la chilindrina. Nos falta hacer todavía algunos detalles como poner los cachitos y sujetar bien la cabeza, ¿no? Entonces, miren, así estaría ya la chilindrina, la parte de la cara. Aquí nos faltaría poner el rubor también. Bueno, vamos a rematar esta hebra. Listo, miren, ya le rematé. Ahora aquí yo tengo uno de los cachitos, ¿no? Recuerden que tenía que hacer 2 de estos, ¿ya? Vamos a estirarle un poquito así, o si desean un poquito plancharle con la planchita, con un pañito encima, para que no se les haga tan churo. Entonces, miren, recuerden que aquí hicimos un anillo mágico, ¿no es cierto? Este es el lado derecho y este es el revés. Entonces tenemos que cogerle este anillo mágico que hicimos, este de aquí. Miren, aquí tenemos que dejamos hebra. Y este lo vamos a coser aquí, ¿no? Entonces vamos a dejar más o menos, yo le voy a poner aquí unos alfileres para que ustedes se ubiquen dónde van a coser. Entonces este de aquí vamos a ponerle un alfilercito ahí, ya. Y vamos a coser todo este alrededor del anillo mágico aquí en la cabeza, miren. Entonces le puse a la altura del cerquillo, este cachito de acá, a la altura del cerquillo y más o menos tiene como 1, 2 y 3 puntitos. 3 puntitos de separación, miren, 1, 2 y 3 y le ponemos el cachito. Entonces el cachito ya, bueno, obviamente la chilindrina no es que era muy peinada, ¿no? Entonces el cachito ya nos quedaría así simplemente y el otro cachito lo vamos a ubicar una fila más abajo de esta. Entonces en vez de ponerle aquí, le vamos a poner más acá abajito. Yo estoy muy allá, más acá abajito. Igual con 3 puntitos de separación, porque recuerden que la chilindrina tenía un cacho más arriba y un cacho más abajo. Entonces le vamos a coser así, de esta manera, ¿no? Listo, miren, así estaría ya colocados los cachitos. Como les dije, uno un poquito más arriba y el otro un poquito más abajo, ¿no? Ahora vamos a tomar un poquito de estambre del color que le hicimos el vestido. Simplemente como para darle unas vueltitas aquí en el cachito. Un pedacito así de estambre. Vamos a cortar y simplemente vamos a dar unas vueltitas así. Aquí voy a dar una vueltita así y el nudo le voy a hacer abajo del cacho, así, para que no se note. Luego le voy a pasar otra vueltita así, miren, y con el otro otra vueltita así. A ver, aquí sería así para acá y este sale por acá y este sería por acá, así. Y luego simplemente aquí amarramos por debajo con 2 nuditos. Le hacemos 2 nuditos apretados. Así, miren, uno. El nudito que quede abajo, ¿no? Miren. Entonces estas cositas le metemos dentro del tejido y ya no se va a notar. Pero nos quedaría como que está puesto la chilindrina así una liguita. Entonces así vamos a hacer el otro lado. Entonces, miren, vamos a ensartar, y ya vamos a lo último para poner la cabeza. Vamos a ensartar hilo de color negro, porque de color negro es el cabello de la chilindrina. Entonces, aquí vamos a coger así, simplemente una pequeña puntadita, le vamos a dar así, otra más, para que solo se sujete, ¿ya?
Entonces esto vamos a meter aquí en el orificio y nos vamos a salir por aquí, por el centro de la cabecita. Así, de esta manera. Miren, así. Y lo que vamos a hacer es jalar para que esta parte, miren, se meta así. Entonces dejamos más o menos como que unas 2 vueltitas ahí que se vean del cuello. Nada más. Y entonces, como ya la tenemos aquí firme, vamos aquí a rematar, a hacer un nudito. Y pues escondemos para que quede ahí firme, ¿no? Entonces, como ya le tenemos ahí cogido, entonces vamos a hacer esto. Vamos a pasar un nudito por aquí. Hacemos así, miren el nudito. Listo, luego metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro lado. Y listo, aquí vamos a cortar la hebra. Ya no necesitamos este estambre. Ya nos queda bien, miren. Entonces aquí simplemente, si siempre se hunde un poquito lo que se hace el nudo, simplemente le alzan un poquito. Y ya miren, ya estaría ahí sujeta la cabeza. Miren, ya no se saldría. Si ustedes quieren darle una vueltita, tal vez uniendo color piel la cabeza y el cuello alrededor, lo pueden hacer para más seguridad. Yo le voy a dejar ahí, ¿no? Listo, miren, ya estaría colocado todo eso. Listo, miren, yo aquí ya le estaba poniendo el rubor y me doy cuenta que no le hemos hecho la nariz a la chilindrina. Qué chistoso, le vamos a dejar sin nariz. Bueno, como la nariz es súper sencillita, bueno, vamos a ensartarnos, vamos a meter por cualquier hoyuelito de la carita y vamos a salir una filita después de los ojos. Aquí está files de los ojos, bajamos unita, es una más arriba de donde inicia las pequitas, ¿no? Y vamos a tomar 3 puntitos que sería del centro de donde están los ojitos, ¿ya? ¿Qué digo? 3 puntitos, 2 puntitos. Básicamente sería, aquí sería la misma altura de lo que es la boquita. Vamos a coger esto, o sea, el mismo ancho, 2 puntitos, arriba de la boquita, para que esté parejito. Entonces lo que vamos a hacer es irnos pinchando así. Metemos por aquí, vamos pasando las veces que creamos necesario, ¿ya? Vamos a ir pasando las veces que creamos necesario. Si ustedes quieren pues una naricita más gordita, pues pueden irle pasando varias veces. Entonces vamos a irle pasando, yo le pasé 2, vamos pasándole una tercera vez, así. Y sería una cuarta vez. Y de ahí me salgo por acá, puede ser por un puntito atrás de color piel. Y luego ya voy a rematar. Y listo, miren aquí yo ya le puse el ruborcito arriba de la nariz, en sus mejillitas de la chilindrina. Y bueno, ya lo último que nos faltaría hacer es ponerle los lentes, nada más. Miren, aquí están sus gafitas. Entonces estas gafitas van así, miren. Así las vamos cuadrando que queden justo ahí en el centrito, miren. Entonces así nos quedaría la chilindrina con sus cachitos, su vestidito, su shortcito, miren, que siempre se le ve. La parte de acá atrás, así nos quedaría la chilindrina. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un comentario. Cuéntenos cómo fue la primera vez que ustedes se enteraron de que existía este mundo maravilloso de los amigurumis. Creo que yo lo cuento un par de veces, creo, esta historia. Y recuerdo que fue hace 5 años atrás, más o menos, cuando inició la pandemia. Creo que es más tiempo, cuando inició la pandemia. Y bueno, ahí fue que conocí, miré, ni siquiera sabía que eran amigurumis, simplemente vi que decía curso gratuito de amigurumis, ponnos tu correo y te envío un link de los pasos básicos. Bueno, era como hacer un anillo mágico, un punto bajo y cosas así. Entonces desde ahí me encantó este mundo y seguí hasta ahora. Entonces cuéntanos cuál es tu historia, cómo conociste tú este mundo de los amigurumis. Cuéntanos, nos gustaría saber. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Vamos a seguir con esta gran colección del Chavo del 8 y ya subiremos próximamente el otro video.
Cuídense mucho, cuídense muchísimo, cuiden sus manos, no se olviden de hacer siempre ejercicios para las manos, de ponerse cremita porque siempre se nos reseca mucho por estar rozando el estambre. Así que bye bye, les mando un beso y un abrazo. Cuídense mucho.